Los edificios más antiguos, o sea, los edificios del 50, 40, 60, son los que más perduran. Los más fieles y los menos acreditados al desplome. Los edificios que partían del año 80 son los que más tienen problemas. Lo más importante ahora, por ejemplo, algunos tips que podemos aprender. Cuando pasamos por un balcón y nos llama la atención esas plantas que van creciendo, no son plantas de decoración. Que lo más recomendable también que dicen los técnicos, los arquitectos, viste que la mujer o alguien en la casa pone las plantas siempre pegadito a la baranda. Sí. Por el peso, para que no se caiga, siempre es más importante, más allá de que pueda soportar ese balcón la cantidad de peso, es ponerla atrás. Es algo que no se hace. Más cerca del departamento. Más cerca de la ventana, lejos, por ejemplo. Eso es lo que recomiendan siempre cuando un arquitecto, que como lo marca la ley, si vos lo llamás por alguna duda, es un consultor técnico, es un perito, y te marca eso. Y después, como vimos, ya los terribles, los desprendimientos, ¿no? Ahí tienen que trabajar. La estructura, Melina, lo importante es que usted tiene que saber en casa, si ve alguna grieta, algo, te va avisando. La estructura te va diciendo con el tiempo cómo esa grieta se va abriendo y ahí puedes trabajarlo. Ningún balcón se cae de repente. No. Salvo los que fueron mal construidos. Y esta es la segunda parte. La ley que existe aproximadamente 25 o 30 años es la ley de conservación edilicia, que habla de justamente la conservación de todos aquellos elementos que ponen en riesgo la caída de aquellos que están en cierta manera casi diferenciados, que están por caerse, desaliñados y que presentan grietas, fisuras. Digamos un 60%, que es mucho, hay balcones muy peligrosos. 60% de lo que yo he visto y de lo que surge de la auditoría y la investigación generalmente contiene en una manzana balcones que son peligrosos. Sea una punta, sea un desplome de una losa, porque está recibiendo demasiada compresión de la baranda oxidada, porque los hierros entran directamente dentro de la losa, que la fija, y cuando se oxidó separa el material directamente. Y en ese 60% hay edificios nuevos, antiguos, remodelados, descuidados. En ese 60% voy a decir algo que va a llamar la atención. Los edificios más antiguos, o sea, los edificios de 50, 40, 70, son los que más perduran. Los más fieles y los menos acreditados al desplome. Los edificios que partían del año 80 son los que más tienen problemas. ¿Se cambió el material? No, se cambió en la, voy a decirlo, en la falta de sustento que tiene el consorcio para proteger. O sea, la economía rige el mantenimiento, como el cuerpo humano. El edificio necesita mantenimiento, como nosotros necesitamos de una obra social, etcétera, y hacer todos los exámenes necesarios. Y el resto, el 40% entonces, que es seguro porque es responsable. El 20% diría que son nuevos, y el otro 20% porque lo hacen. Muy poquitos son los que lo hacen. Muy poquitos son los que lo hacen, y por eso tenemos de vez en cada tanto estas características de desintegración del material. Perfecto, Pedro. Muchas gracias. Ahí le voy a pedir bien la matriz. Y porque hay una ley, es la ley número 257 del Código de la Edificación, que marcaba recién Américo, el mismo encargado que en el 2012 daba el primer testimonio, y tiene que ver esto con lo que existe, ¿no? Cómo son aquellos controles y lo que marcaban de los arquitectos que tienen que ir. A ver, ¿qué dice el Código de la Edificación en la Ley 257? Que fue sancionado allá por 1999, un 30 de diciembre. Son las obligaciones del propietario relativas a la conservación de las obras. Para entender quién se tiene que hacer responsable después, ¿no? Cuando se cae un balcón. El certificado de conservación. Esto es lo que decía Américo, el encargado, ese informe que vos bien le preguntabas, es obligación del propietario. Lo tienen que hacer con la administración y tiene que ser avalado ese informe, ese certificado de conservación por la firma de un profesional, un arquitecto, que de ahí pasa a ser ya directamente un perito o un consultor técnico. Claro. Aproximadamente este informe entre 3.000 pesos, 4.000 pesos, recuerden que después lo pagan todos, ¿no? Sí. No es un solo informe para tu balcón, sino depende de la cantidad de departamentos que tenga ese edificio. En el frente, como lo marca la ley, entre 3.000 pesos, 3.500 pesos aproximadamente
es lo que se le paga a este arquitecto para que haga el informe. Ahora, ¿todos los edificios son controlados por igual? Me imagino aquellos que tienen una antigüedad superior a los 20 años deben de tener algún riguroso control diverso al de los edificios en construcción. Y esto lo dice también la ley, por eso es importante y aparece en escena los diferentes años, ¿no? Bien. Y cuándo hay que hacer esos controles. Un certificado que es obligatorio, una ley que ya fue publicada y reglamentada ya por el año 1999. Y aquí están la antigüedad. De un lado, esta columna que ven del edificio, al lado, las inspecciones. Desde 10 años, siempre hablando del edificio, a 21 años, tiene que tener ese certificado firmado por un especialista cada 10 años. Sí. O sea, más de 10 años hasta 21 cada 10 años. Esos edificios que ya son más antiguos, de más de 21 a 34 años, se empieza a bajar el certificado cada 8 años. Vamos a hacer una aclaración después. Sí. Ya más de 34 a 50 años, como el que pasamos, Melina, ese edificio de los balcones que se desprendieron en Valvanera, en la calle Salta, cada 6 años deben presentar el certificado obligatorio. Más de 50, 71 años, cada 4 años, y ya más de 72 años tienen que hacer el certificado cada 2 años. ¿Y se cumple esto? Bueno, lo que dicen según los especialistas que se trata de cumplir, que hay varios controles. Lo cierto es que siempre los consultores técnicos o los arquitectos, más allá de que te digan cada 10 años, 8 años o 6 años, no te dan un certificado que supere los 4 años. Para no hacerse responsables, más allá de lo que marca la ley, de lo que puede volver a pasar, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de que está la ley, queda a simple vista que en algunos lugares no se cumple porque ningún arquitecto puede firmar un certificado, por ejemplo, a los balcones que visitamos. Rubén, más allá de esta recomendación que hacías vos de las plantas, ¿no? De no ponerlas bien sobre la parte más externa del edificio, sino más bien acercarlas a la ventana, más allá de que tal vez estéticamente no sea lo que todo el mundo quiere. ¿Hay alguna otra recomendación respecto de cuánta gente, por ejemplo, puede salir a los balcones? ¿Qué peso soporta cada estructura? Sí, y también sabes lo que le preguntábamos a aquellos balcones que, por ejemplo, se transforman después en un segundo cuarto o en un balcón terraza. Tal cual, las reformas luego en las que entra cada propietario. Con los cerramientos. Lo más importante, Melina, más allá de algunas orientaciones que se puede dar y la obligación que se tiene, es que uno le consulte a un arquitecto. Cuando le preguntás a un arquitecto para algún caso específico, yo lo tengo que ver ese lugar. Si ese lugar me viene avisando, si ese balcón, por ejemplo, a la línea de la ventana, supongamos que esta es la ventana, ¿no? Esta es la ventana, este es el piso del balcón, y si vos ves que ya en el azulejo, en el piso de ese balcón, aparece una grieta o las baldosas se van separando de a poquito, ese es el primer aviso que te da un balcón. Y ante ese primer aviso tenés que llamar a un especialista para que se dé cuenta si hay que sellarlo y cómo se empieza a trabajar. Lo más importante, si usted tiene que hacer una modificación, no lo haga solo. Puede conocer de diseño, te puede gustar cerrarlo para que el nene tenga ahí la computadora, para que el señor tenga el cuarto al ladito de la ventana, pero llame a un arquitecto, el arquitecto para eso está preparado, te va a hacer un informe, pedile los datos al profesional, el primer informe no es muy costoso, después si ya hay refacciones, sabés que estás en obra y puede ser más costoso, pero el informe no es costoso y es fundamental para ver si ese balcón puede soportar más peso, si está preparado y si empieza a avisar con algunas estructuras que tienen daños, después eso es el comienzo del desprendimiento. Muchísimas gracias, Rubén. También le agradecemos a Nicolás Feuerman, que estaba en vivo con Américo, con el encargado del edificio, a donde alguna vez allí se desplomó un balcón. Les agradezco a todos y vos en casa podés participar, podés seguir opinando o haciendo tus preguntas. Rubén se queda un rato más, estamos en vivo hasta las 6. El hashtag es balcones peligrosos.